Buenos días y bienvenidos a todos a este webinar que hacemos para conmemorar el Día Mundial del Prematuro. Le damos la palabra a la doctora Ruth para que empecemos y aprendamos todos con estas mamás y estos expertos. Gracias. Buenos días a todos. Queremos darle la bienvenida a este evento guiado con amor, un abordaje del desafío de la prematuridad, en la que aprenderemos, conversaremos sobre las causas, manejo, cuidado de los bebés prematuros, experiencia de las madres en el desarrollo de su bebé, su crianza, su vínculo, la parte afectiva, las necesidades emocionales, qué redes de apoyo disponibles hay para estas familias. Hoy nos acompañan tres invitados muy especiales. Mary Hernández, que es nuestra psicóloga unidad neonatal Hospital Militar Central, con quien hablaremos sobre los retos de la familia durante su estancia en la unidad neonatal y las necesidades emocionales de los bebés, los padres y los cuidadores. Carolina Soto, madre de María Alejandra, de 4 años, Cristian, de 2 años, y Claudia Garcés, que es la mamá de Olivia, de 4 años, con quienes compartiremos sus experiencias, su aprendizaje en el cuidado de sacar a sus pequeños adelante. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este espacio de aprendizaje para los padres, cuidadores y profesionales de salud. Hoy celebramos el 17 de noviembre, el Día del Prematuro. Para la Asociación Colombiana de Neonatología, para todos los neonatólogos, es esencial porque resaltamos la importancia en la atención en el cuidado que necesitan los bebés prematuros, aumentar la conciencia sobre el desafío de enfrentar estos pequeños. Destacamos las necesidades de la familia, de apoyar a estas familias. Además, es una oportunidad para unirnos a los cuidadores y a todos los profesionales para apoyar a estos valientes bebés. Iniciamos con la presentación. Yo creo que una de las grandes preguntas que tenemos es, ¿qué es ser prematuro? Muchas veces las mamás nos preguntan, ¿por qué mi bebé es prematuro? ¿Cuál es la causa? ¿Qué significa ser prematuro? Se considera prematuro un bebé nacido antes de la semana 37. Las subcategorías lo dividen en prematuro extremo, menores de 28 semanas, muy prematuro, entre 28 y 32 semanas, y prematuro entre moderado y tardío, entre la semana 32 hasta llegar a la semana 37. Pero también tenemos según el peso. Tenemos unas escalas donde evidenciamos que el peso ideal es entre 2.500 y 3.800. Hablamos de pequeño para la edad gestacional cuando son menores a 2.500, grande para la edad gestacional cuando son mayores a 3.800, bajo peso a nacer cuando están entre 1.500 y 2.499. Muy extremo, muy bajo peso al nacer, entre 1.000 y 1.500. Y extremo bajo peso para nacer, menor a 1.000 gramos. Ahora, también nosotros nos preguntamos, y las mamás, ¿por qué es importante la prematurez? ¿Por qué la OMS dice, bueno, mundo, salud, sanidad? Vamos a decir que el 17 de noviembre es el Día del Prematuro. La razón es porque cada año, según la OMS, nacen 15 millones de niños prematuros. Por distintas razones, nacen antes de la semana 37. En las Américas nacen 1.200 niños. Y en Colombia, las redes públicas a nivel distrital están haciendo 2 niños prematuros de 10 niños que nacen. Por lo cual, si ustedes se dan cuenta, son muchísimos, muchísimos niños los que nacen que requieren un cuidado especial, dirigido e integral. Otra gran pregunta que nos enfrentamos todos los días cuando tenemos un recién nacido prematuro es ¿por qué se producen los nacimientos prematuros? Las mamás, la familia, los obstetras y nosotros, los neonatólogos pediatras, nos preguntamos, y hay muchas investigaciones. La mayoría de estos ocurren espontáneamente. A veces no encontramos la causa real por la cual se produzca un parto prematuro, pero algunas veces se deben a razones médicas, por infecciones u otras complicaciones del embarazo, que requieren la inducción temprana del parto o un parto por cesárea.
Las afecciones crónicas, la diabetes, la hipertensión, hacen que las madres tengan un deterioro en salud y que requieran que su hijo se salga antes de lo esperado. Idealmente los niños deben nacer de la semana 38 a la 40. Todo nacimiento antes de la semana 37 genera un riesgo. Hay muchas investigaciones que se han generado alrededor del nacimiento prematuro. Hay muchas técnicas que han avanzado para la atención integral de estos pacientes. Tenemos un grupo muy importante que son las mujeres que tienen, las mamás que tienen tensiones altas. Pueden presentar compromisos de múltiples órganos. Pueden hacer algo que nosotros llamamos HELP, compromiso hepático, hematológico. También pueden llegar a convulsionar, por lo cual los obstetras requieren sacar a su bebé antes de lo esperado. Las infecciones urinarias, las infecciones vaginales, las cuales no han sido controladas, también nos genera un factor de riesgo para que nazcan tempranamente estos niños. Y también, y actualmente, vemos otro grupo importante que hace que puedan nacer prematuramente los bebés, que son los otros factores. El hecho de tener un embarazo múltiple genera un riesgo para que nazcan antes de lo esperado. El aumento de los embarazos de fertilización también se ha evidenciado que tiene más riesgo de nacer antes de la semana 37. Las mujeres con embarazos de una edad mayor. Bueno, nosotros hablamos que las mujeres son mayores cuando tienen embarazos de 35 años para adelante. Esto aumenta factores de riesgo y uno es que sean prematuros. El estrés y un estilo de vida no saludable también genera que se venga un embarazo de alto riesgo y por lo cual pueda llegar a nacer antes de la semana 37. Para nosotros es importante ver no solamente el lado médico y compartirlos con ustedes, sino ver la experiencia de nuestras madres, de Camila y de Claudia. Son mamás que han estado enfrentadas a un embarazo con prematurez. Entonces queremos preguntarles, ¿de cuántas semanas nacieron sus hijos? ¿Saben qué causó este parto prematuro? ¿Cuál fue su relación cuando tuvieron que enfrentarse con su bebé tan pequeño, su esposo, sus madres, sus hermanos? ¿Cuál fue la reacción que tuvieron ustedes y su familia? ¿Sabían algo de la prematurez? ¿Qué es ser madre? ¿Qué es ser padre de un bebé prematuro? Cuéntanos, Carolina. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Carolina Soto. Soy la mamá de María Alejandra. Fue prematura de 32 semanas, pesó 1.500 gramos y tuve un segundo embarazo de Cristian Camilo que nació de 34 semanas con 1.920 gramos. Entonces, pues vivimos la experiencia dos veces, dos experiencias totalmente diferentes. Ambos nacieron de manera prematura porque yo hice una restricción de crecimiento intrauterino en ambos casos, pero la de María Alejandra pues fue necesario hacer ambos fueron necesarios como llamémoslo de urgencia, dado que ya pues mis arterias uterinas no estaban funcionando y para ellos era mejor que se terminaran de gestar, por decirlo de alguna manera, en la incubadora y bajo los cuidados del equipo médico y bajo el cuidado también de nosotros como papás, que mantenerlos en la barriguita. Yo, por mi profesión, yo estudié terapia ocupacional, digamos que conocía y había vivido en prácticas lo que era un bebé canguro, pero una cosa es la práctica con otros bebés y otra cosa es que el tuyo sea prematuro y el tuyo llegue a tener complicaciones y a veces tú no sabes qué es mejor si no saber nada del tema o tener información, porque pues puede llegar a ser un poco estresante. Afortunadamente, María Alejandra, que fue la más pequeñita, ella nació de 32.500, era muy chiquita, a pesar de, digamos que de sus semanas el peso pues no nos ayudó mucho, se demoró 26 días en incubadora en la UCI. Afortunadamente pues ella no requirió ni intubación, ni no únicamente pues el apoyo de respiración al comienzo, el CPAP, y ya pues el tema era su crecimiento.
había que dejarla que se terminara de gestar, de crecer, porque pues era muy, muy chiqui. Cris tuvo 2 semanas más, en las que esas semanas hicieron la diferencia en él. Él era un poquito más gordito, pesó 1920, y bueno, ya estábamos entrenados, por decirlo de alguna manera, en la cangureada y en vivir la experiencia dentro de la UCI, pero creo que el temor es el mismo, ¿sí? El temor a lo que pudiera suceder. Él fue en época de pandemia, entonces las condiciones fueron completamente distintas. Pese a que era un poco más fuerte, sí habían otros temores en el ambiente que pues fueron difíciles. Afortunadamente, nosotros como papás tuvimos el apoyo por los neonatólogos, en la UCI tuvimos el apoyo con el equipo de enfermería y pudimos cangurear a la niña, pudimos participar los dos más activamente, los dos nos turnábamos para poder estar con ella, para cangurear y ya cuando estuvimos en casa, esos 2 meses y medio más que estuvimos en canguro, pues es una experiencia espectacular, pero sin romantizar la historia, es una experiencia fuerte, agotadora, es hermoso tener a tu bebé ahí en ese contacto piel a piel, pero igual pues es agotador. Con Cris no pudimos cangurearlo de igual manera porque estábamos en pandemia, habían muchas restricciones en la UCI, pues por obvias razones, papá no podía entrar, papá lo conoció cuando nació y lo tenía que volver a ver solamente hasta cuando saliera de la UCI. Cris estuvo 12 días en la incubadora y pues digamos que pues esperaban a que llegáramos a los 2000 gramos y podíamos irnos a casa. Ambos salieron con oxígeno y ya pues el canguro de papá fue en casa. Afortunadamente, digamos que nosotros tenemos una gran ventaja y es tener una red consciente del cuidado de los niños, de saber pues que teníamos que dar todo de nosotros para ayudarlos a ellos. Ellos son impresionantemente fuertes, valientes. Esos niños, no sé, traen otro chip, definitivamente. Y pues afortunadamente mi mami con mi hija fueron con mi mami y mi papi, mi hermano con mi niño. Estábamos en pandemia, mi papi acaba de fallecer por COVID, entonces era otra historia distinta, pero ellos ahí siempre pendientes. Es más, los pusimos a cangurear. ¿Sabías algo de la prematurez? Te habían explicado, a pesar, no como tu trabajadora en salud, sino como madre. No, no, es decir, era el riesgo, sabíamos que existía el riesgo de que tal vez naciera antes, pero como mamá, no. Va a pasar esto, no. Llegamos al examen y la doc me dijo, no hay nada que hacer, hoy tiene que nacer. ¿Y tu esposo cómo sintió cuando dijeron, tienes un bebé de 1900 gramos? Cuando fue la chiqui, asustado. Él fue el primero que la vio y asustado, es decir, él no pertenece al sector de la salud y él me miraba como angustiado, me decía, pero va a estar bien. Yo le decía, bueno, pues esperemos que sí. Me decía, es que es muy chiquita, sí va a aguantar. Todos me decían, sí van a aguantar. Y yo decía, bueno, yo creo que sí, hay unos que nacen más chiquitos que lo que ella viene. Y yo creo que sí. Con Cris fue distinto. No, 1900, bueno, ya está grande. Ya teníamos otra experiencia. Sí, ya, sí aguanta. Con ella fue más duro. Asustados. Realmente hay un miedo en tu corazón, pues que independientemente de la información que tengas, siempre va a existir. Ah, claro. Claudia, Claudia, ¿qué experiencias has tenido? Hola, Hola, ¿cómo estás, Claudia? muy bien, Cuéntanos gracias. de cuántas semanas nació tu bebé. Bueno, mi hija nació de 25.5 semanas, fue prematura extrema, pesó 850 gramos y midió 36 centímetros, era extremadamente pequeña, cabía en mi mano. ¿Sabes cuál? Eh, ¿Cuál fue Perdóname. la causa? Sí,
Bueno, realmente los ginecobstetras no tienen una como tal. Dicen que es que a mí 8 días antes de que mi hija naciera, me operaron embarazada porque tenía un dolor muy fuerte y pues no sabían qué era porque cuando uno está embarazado, pues todos los órganos se mueven de sitio. Entonces prácticamente ellos me abrieron para para explorar qué era y el dolor que estaba causando el dolor porque creían que era apéndice, pero bueno, no era el apéndice porque el apéndice estaba bien. Y lo que encontraron fue un mioma que se vascularizó, que estaba entre la segunda y la tercera capa del útero, y lo retiraron. Entonces, ellos dicen que probablemente la causa del embarazo, del embarazo, de que si la niña pues naciera prematuramente, es que de pronto hubo una estimulación en ese momento. Porque yo el mismo día que me operaron, que fue mi hija nació el 22 de julio, a mí me operaron el 14. Ese mismo día que me operaron, empecé a tener contracciones. Entonces me pusieron un medicamento para madurar los pulmones, medicamento para proteger el cerebro. Y ya la ginecobstetra que me estaba tratando, que es la doctora Gloria Cero, yo vivo aquí en Barranquilla, ella ya me empezó a preparar. Ella me dijo, se está cortando el cuello uterino, hay una alta probabilidad de que nazca prematuro, nazca prematura, vamos a hacer todo lo posible. Los niños que nacen prematuros tienen muchas complicaciones. Va a estar si nace muy prematuramente, va a ser una estadía muy larga. Bueno, ella sí me empezó a preparar, o sea, ella me empezó a decir porque la probabilidad era muy alta, tenía el cuello uterino muy corto. Claudia, ¿cuál fue lo que sintieron tu familia, tu esposo, tu madre? Fue muy duro porque lo mío no fue ni siquiera que yo estaba en la clínica y vamos a terminar el embarazo, no. Parecía una película de cine, o sea, yo estaba aquí en mi casa y yo empecé a tener dolores, pero yo pensaba que eran dolores de la cirugía, pero el dolor cada vez se fue siendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y ya llamé a mi ginecólogo y me dijo, no, vente para la clínica, porque pues si ya ni con el medicamento no te podemos dar más nada, pues vente. Yo empecé, bueno, del trayecto aquí de mi casa a la clínica, pues yo sentía literal que la niña se me estaba saliendo. Y yo empecé a gritar, yo iba con mi papá, mi mamá y mi esposo, y yo empecé a gritar, y la niña se me sale, la niña se me sale. Y pues obviamente el temor que ya yo sabía de lo que se venía, porque ya la gineco me lo había dicho. Entonces yo decía, no, y yo le pedía a Dios y yo, Señor, tenla un tiempo más ahí, tenla. Pero no, cuando ya yo llegué a la clínica, ella ya estaba en el canal. Y no, pues me ingresaron a la sala de parto, pues ya incluso con la ropa nada más alcanzaron a canalizarme. Y mi hija venía en posición podálica. Entonces, ella se asfixió al nacer. Y cuando la doctora me la pone en la barriga, pues yo la veo que no se mueve, ¿sí? Y nada, pues me sedaron porque yo empecé a gritar como loca porque pues yo veía que que no respiraba. Y cuando me levanté, ya la niña pues le habían hecho una reanimación y el doctor, que es el doctor Santander Crespo, que es especialista en reanimación, me la mostró y me dijo, Claudia, mira, aquí está tu hija, está viva, la vamos a subir a la UCI. Para nosotros fue muy duro. Todo el mundo, a mi esposo lo felicitaban y le decían felicitaciones, eres papá, y él decía, pero ¿por qué me felicitan? O sea, mi hija está en una UCI, no he visto a mi esposa, no sé nada, mi mamá lloraba, mi papá lloraba, todos lloraban porque pues no sabían cómo estaba yo, no sabían Un cómo estaba momento la muy niña. difícil.
O sea, fue bastante traumática la cuestión. Cuando a mí me pasan la recuperación, mi esposo entra, me ve, él la vio primero que yo. O sea, porque pues de verla cerca, ¿no? Porque pues a mí me la mostraron lejos y yo estaba sedada. O sea, realmente yo no recuerdo verla bien, sino me acuerdo desde las palabras del doctor. Él fue el primero que la vio en la UCI. Y entonces yo le decía, la miraba a los ojos y le decía, dime que mi hija está viva. Y él me dijo, está viva. Yo, ¿cómo está? Y me dijo, ahí está. O Es sea, difícil, ahí ¿no? está. Yo creo que son esos momentos en la vida que uno jamás espera afrontar. O No, sea, uno espera el embarazo, 9 meses, nace el bebé Winnie, el bebé Johnson, pero jamás se totalmente. imagina tener que enfrentar un momento tan difícil, una espera que se vuelve a veces una pesadilla para asumirlo, ¿no? No entiende, uno bajo la anestesia, todo es rápido, salen ventilados, salen como un montón de tubos, todo el mundo corre y uno dice, ¿qué está pasando con mi bebé, no? O sea, Así es. ¿qué es lo que sucede? Mary, cuéntanos desde la visión de psicología, ¿cómo afrontamos, cómo ayudamos a estas mamás para que sea más llevadera esta situación de crisis emocional? Bueno, muy buenos días a todos. Muy buen día. Hoy celebrando el Día del Prematuro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el acompañamiento de psicología se hace plenamente necesario desde el mismo momento en que la mamá está planeando tener su bebé y en caso de que no sea planeado, desde el mismo momento en que se entera de la gestación, ¿sí? Porque la gestación, sea planeada o no, pues da miedo, da temor, porque es empezar a experimentar una serie de cambios físicos, emocionales, mentales, que hacen tener una pérdida de control necesaria, ¿sí? En donde ya es el gineco el que tiene que dar instrucciones sobre nuestro cuerpo. Entonces, por eso el acompañamiento inicia desde el día 1 en que dicen estás en embarazo. Ya cuando a medida que va pasando ese embarazo y la mamá va recibiendo noticias, en donde como podemos ver, en el caso de Claudia, le van dando la noticia de que se va a adelantar el parto, posiblemente te tenemos que desembarazar. Es otro miedo adicional a los que ya se venían teniendo. Entonces, la familia, en especial la paciente, porque es la que está vivenciando en su propio cuerpo, pues inicia con una ansiedad anticipatoria, este temor constante, sobre todo de tener una pérdida, cuando ya hay toda una ilusión en torno a ese bebé. El esposo, que también a veces se nos olvida esa persona tan importante, siempre como que centramos toda la atención en la materna, pero el esposo, que es el que está afuera recibiendo las noticias, el que a veces no tiene las herramientas para gestionar sus emociones, es el que también muchas veces se nos colapsa, porque él tiene que estar pendiente de su esposa, de su bebé, ¿sí? Entonces, la emoción más grande y con la que más se tiene que lidiar en estos casos, pues es el miedo. ¿Por qué? Por esa pérdida de control del entorno, del propio cuerpo, de las noticias. A veces, por más que de pronto se intente hacer una muy buena explicación, la emoción es tan alta que no permite dimensionar las consecuencias, ¿sí? Entonces, muchas maternas de pronto, cuando yo hago las valoraciones, yo les pregunto, ven, el doctor te ha explicado cómo va a ser el proceso. Sí, pero la verdad no le he podido entender, ¿sí? O sea, estoy tan angustiada que no he podido entender, ¿sí? A pesar de que ya el gineco, el neonatólogo ha hecho esa explicación. El acompañamiento, en este caso, el acompañamiento de la pareja, el acompañamiento de la familia es fundamental, porque nada de esto se tiene que vivir en soledad. Nosotros como profesionales de la salud también hacemos un acompañamiento a esa paciente en su dolor emocional, porque así haya expectativa de que todo vaya a ir saliendo bien, la paciente tiene un pensamiento que tiende a ser catastrófico y es, puede que se muera, puede que no, puede que quede mal, ¿sí? Y vivir con ese temor constante hace que se sienta ella en una soledad. A veces se alejan emocionalmente y el entorno pide que haya una respuesta. Es como, pero esa mamá no llora,
pero esa mamá no habla, pero lo que le está pasando a esa mamá es que está en su lugar privado emocional, tratando de procesar una cantidad de información, tratando de buscar sus propios recursos de afrontamiento para poder salir adelante y decir, bueno, vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que inicialmente percibo aquí del discurso de ambas mamás. Ok, vamos a continuar. Hay otra pregunta que es muy importante que siempre nos hacemos cuando nos enfrentamos a la prematurez. ¿Qué ocurre cuando nace el bebé? ¿No? Es una pregunta que nos hacen frecuentemente cuando contestamos la interconsulta, la valoración antenatal, que es un deber hacerlo, según la resolución 3280, es prepararnos. El grupo de neonatología, los pediatras, nos organizamos alrededor de esta madre para determinar cuáles son los factores de riesgo. Entonces vamos a continuar con la presentación y la pregunta a lo cual nos sometemos es, ¿qué ocurre cuando nace nuestro bebé? Gracias al perfeccionamiento de las técnicas de atención pre y perinatal, se ha logrado una mayor sobrevida de los pacientes prematuros con edades gestacionales cada vez menores. Sin embargo, su grado de inmadurez los hace susceptibles a desarrollar enfermedades en los diferentes sistemas de su organismo. Pueden presentar enfermedades que alteran su crecimiento, su desarrollo y que afectan la calidad de vida a corto, mediano y largo plazo. Esto es muy importante especificárselo a las mamás, a la madre, al padre. Algunas veces no tenemos esa paternidad, tenemos el apoyo solamente de la línea materna, entonces debemos involucrar a las personas que acompañan a esta materna que está pasando un momento que realmente es difícil. En el 2022, la OMS también publicó unas nuevas recomendaciones sobre el cuidado de los prematuros, que se basa en nuevas evidencias. Fundamental, el método de madre canguro inmediatamente es posterior al nacimiento. El contacto piel a piel, mientras el recién nacido lo permita. El inicio temprano de una lactancia materna. Iniciemos con el calostro. Si es necesario, pasamos por los carrillos de la mejilla de los bebés, pero iniciar lactancia materna temprana. El uso de presiones con el CIPAD, presión positiva continua en la vía aérea. Son dispositivos especiales que contamos en las salas de partos para reclutar a nuestros bebés. La administración de medicamentos como la cafeína, nuevos surfactantes en el comercio. Estas intervenciones pueden reducir significativamente la mortalidad en los recién nacidos prematuros y con bajo peso al nacer. En el mundo, en promedio, mueren 1.500.000 niños recién nacidos que nacieron antes de la semana 37, en promedio, y aumenta cuando son menores a 32 semanas. Es fundamental, algo que realmente nos cambia el manejo, que hemos visto que es prioritario en el cuidado del prematuro, es involucrar a la familia. Las orientaciones de la Organización Mundial de Salud hacen hincapié en la necesidad de garantizar que la madre y la familia adopten un papel clave en el cuidado del bebé. Es fundamental empoderar a la madre, al padre o al cuidador, en casos especiales, en el manejo del paciente. No solamente en la parte intrahospitalaria, sino en la parte ambulatoria. La educación, la capacitación y el empoderamiento de la persona que va a hacer su cuidado hace fundamental el pronóstico de este menor. Las personas que no están empoderadas en el cuidado del bebé pueden generar un riesgo de mortalidad. Por eso es tan importante entrenar a todo el grupo materno, padres y cuidadores. No solamente hablamos del vínculo que existe con la madre, que es único y especial. Yo creo que las personas que trabajamos en las unidades neonatales vemos ese amor que existe y ese vínculo que es único y especial entre la madre y el bebé. En las fotos anteriores de la diapositiva anterior, he querido siempre tratar de retratar ese momento en el cual la mamá tiene a su bebé en su pecho. No es fácil poder demostrarles a ustedes ese amor que se siente. Es algo mágico. Yo creo que solamente ustedes, que son las mamás de bebés prematuros,
alcanzan a decirnos qué es lo que realmente es el vínculo materno. Pero tampoco desconocemos el vínculo paterno. Para nosotros es importante el rol que ejerce el padre también. Muchas veces tenemos padres muy jóvenes, como lo vemos en la diapositiva, pero empoderados. Quieren a sus bebés, apoyan a sus bebés, apoyan a sus esposas. Tenemos casos como el padre de la otra diapositiva que encontramos al lado, que perdió a su esposa, pero ama a su bebé y se empodera del cuidado de su bebé. Entonces, lo que queremos demostrar es que la prematurez no es solamente una persona, es un grupo y que la familia es fundamental para sacar a estos niños adelante. Bueno, entonces, cuéntenos ustedes cómo les fue en su experiencia. Caro, cuéntanos cómo vivieron el cuidado de tus bebés canguros. ¿Recibieron un aporte para el desarrollo de tu bebé? ¿Cómo fue la experiencia en la lactancia materna? ¿Fue fácil? Muchas veces pensamos que cuando nace el bebé nace y lo pones y ya, todo funciona. No, no es tan fácil lactar, y menos a un bebé prematuro. Entonces, cuéntanos tu experiencia en la lactancia. ¿Cómo recibieron ese desarrollo del vínculo? ¿Qué sentían ustedes cuando tenían a ese pequeñín en su pecho? Cuando lo veían respirar, cuando sentían el corazoncito latir al lado de ustedes. Claudia, ¿qué sentiste cuando pudiste coger a tu bebé y tocarlo? A ese bebé tan pequeño que fue Olivia. Caro, cuéntanos. Bueno, pues, Claro, empieza tú. gracias. Uy, la primera vez que yo pude tocar a María Alejandra, esa conexión, esos nervios, ese miedo, como decía la doctora Mary, nosotros cuando recibimos nuestro bebé prematuro, yo digo que cuando nace una mamá nacen los miedos y nace la culpa. Eh, el poder tenerla y verla bien, es decir, el panorama pudo haber sido peor, pero bien, no sé, yo creo que eso no tiene palabras, no hay una emoción que pueda describir lo que se siente cuando tú la tienes en el pecho, cuando ves esa cosita tan chiquita, luchando por quedarse. Wow, es impresionante. Afortunadamente, yo creo que los equipos de las unidades están muy bien preparados para estar contigo y apoyarte, ¿no? Afortunadamente nos apoyaron a los dos, a papá y a mamá. Papá estuvo ahí pendiente, le explicaban, él preguntaba, ¿eso por qué se mueve? ¿Esto, sí, este tubito qué es? ¿Esto para qué sirve? Y siempre hubo una mano y una voz alentándonos, ¿no? Ya la tocaron y recuerdo, nunca se me olvidará una enfermera, nos miraba, solo mirábamos la incubadora y la mirábamos y decía, ¿y ya la tocaron? Y nosotros, no, ¿la podemos tocar? Tóquela, es suya, es su bebé, tóquenla. Y nosotros apenas metimos el dedito así como, ay, es como de mentiras, era muy chiquita a pesar de sus hermanos, pero era muy chiquita. Es un vínculo impresionante. Yo creo que es algo que aún mis hijos les gusta que yo los canguree, sobre todo el chiqui. Hay noches donde él dice solo mamá, yo quiero mamá, y me tengo que sentar y él duerme en mi pecho. Sí, es como una relación que hay entre nosotros tres, principalmente hablando luego desde el rol de mamá, en que ellos se conectan tanto con nosotros, con papá y con mamá, porque ellos también son con papá muy, muy apegados, em, que yo creo que es un beneficio que tenemos los papás canguros. Es algo rico que disfrutamos nosotros los papás canguros. El apoyo emocional, bueno, entre nosotros, creo que tal vez fue algo que no recibimos y fue el haber tenido un psicólogo que nos hubiera dado como ese apoyo, esa intervención, y creo que sí es necesaria. Em, yo soy de las que alguna vez un pediatra me dijo, tú tienes que aprender, tú debes perder el miedo a perderla.
yo dije, "Uy, ¿cómo perder el miedo a perderla si es que desde antes de nacer tengo el miedo conmigo en que la voy a perder? Yo tuve una amenaza de aborto con ella. Yo le decía, eso es algo que nunca va a cambiar. ¿Mm? No sé, que tal vez estamos aprendiendo a vivir con el miedo a que obviamente pues estamos aquí, cualquier momento nos puede suceder algo y simplemente irnos, pero nosotros tenemos ese miedo latente siempre, en que llegaron luchando y la viven luchando, nada que hacer. ¿Y cómo te fue con la lactancia? ¿Qué Uy, tan fácil o qué tan difícil mortal. fue? Con la niña fue mortal. Fue muy difícil, ella no sabía succionar, a pesar de que la trataban de educar, enseñar, de entrenar. Uy, no, súper difícil con ella. No tuve un pediatra inicialmente como que me apoyara mucho en el tema de lactancia materna y de una me mandó a fórmula y pues yo entendí también pues que por su peso pues era necesario porque en vez de subir bajaba y pues ok. ¿M? Fue difícil el proceso de lactancia materna, finalmente terminamos haciéndolo mixto, pero con el segundo yo dije, no, esto no me puede quedar grande. Ya lo pasado con ella, vamos con Cris. Con Cris logramos lactancia materna exclusiva de los primeros 8 meses, ya después pues por temas de trabajo y fue necesario hacerlo mixto y ya había más conocimiento, había más tranquilidad, había más seguridad y pues su condición creo que nos ayudó también, ¿no? Era más maduro, realmente era más maduro. La chiqui sí, no, fue muy Gracias, difícil. Caro. Ujú. Gracias. Claudia, cuéntanos cómo fue tu experiencia. ¿Qué tan fácil fue lactar? ¿Cómo fue tu vínculo con esa bebita tan chiquitica? Bueno, eso es algo indescriptible. La verdad es que, o sea, lo que has visto un prematuro, saben que un prematuro no es lindo. La verdad es que no. Físicamente hablando, ¿no? Pero la primera vez que yo lo di, que fue al día siguiente de su nacimiento, yo la vi el 15, como a eso de las 11 de la mañana, que me dejaron bajar a verla. Y yo la vi hermosa. Dije, es lo más divino que he visto en mi vida. Es preciosísima. Y pues yo no la pude cangurear enseguida, pues era muy pequeñita. Adicional a eso, como tragó líquido, pues le dio una neumonía. Eh, entonces no pude cargarla. Después tuvo otra complicación médica y pude tocarla con un dedo, con un guante, como a los 10 días. Fue que pude tocarla y vine a cangurearla a los 21 días de nacida, que ella pudo superar muchas cosas y pude ponerla en mi pecho a los 21 días de nacida. Yo lloraba de la emoción y es un momento sublime. Concuerdo con Caro, y se me aguaron los ojos porque uno vive con ese miedo constante. Caro, yo también. A mí no me pasó con un pediatra, sino yo soy católica, con un sacerdote que yo me fui a confesar porque pues cuando nace un prematuro, todo tambalea, todo absolutamente tambalea. Uno siente que falló como mamá, uno dice, no fui capaz de retenerla. Esos son los pensamientos, por eso cuando habló la doctora, la psicóloga, sí es cierto, o sea, uno dice, no fui capaz. O sea, ¿qué pasa en mi cuerpo que no fui capaz de retener a mi hija? Y o sea, entonces fue muy, muy difícil el esperar todo ese tiempo para poder cargarla, para poder tenerla, pero cuando llegó ese momento fue lo más hermoso. Nosotros, pues la clínica permitía que estuviéramos 24 horas, 7. Eso fue antes de pandemia. Y pues yo llegaba, mi esposo no me dejaba dormir allá, pero por mí yo dormía. Yo llegaba a las 6 de la mañana y me iba a las 9 de la noche y duraba todo el día
en la clínica. Obviamente el canguro es lo máximo, o sea, aumentan peso de una manera increíble. Con respecto a la lactancia, pues para mí sí fue muy difícil porque mi hija nació hipotónica. Entonces ella no podía succionar, le empezaron terapias de fonoaudiología, pero nada, todo era con jeringa, entonces ella nunca se pudo pegar a mi seno. Y adicionalmente a eso, ella después, cuando tenía aproximadamente como un mes y medio, tuvo un episodio muy fuerte en la clínica y yo me bloqueé mentalmente. O sea, no pude dar, porque yo me extraía. De la clínica en la que nació mi hija tenía sala de lactancia y habían extractores para uno poder extraer la leche, pero yo después de ese episodio me sequé. O sea, me cayó una sequía impresionante que yo no pude derramar, no pude sacar una gota más porque yo era todo el tiempo llorando y no, o sea, no, por más que yo me pegara al extractor, no, no pude sacar más, una gota más. Y ya de ahí en adelante, pues le dieron un poquito de la reserva que tenía y ya empezaron a darle fórmula hipercalórica. Y cuando salió de la UCI sí fue lactancia, pues no fue lactancia, perdón, fue con leche de fórmula. Yo intenté relactancia, pero nada, como ella con la hipotonía y eso, o sea, ella no me succionaba nada, entonces no pude. Pero bueno, me decía la neonatóloga, la doctora María Elena Varela, me decía, porque yo lloraba mucho por no poderle darle la leche, yo soñaba con eso, yo soñaba con hacerle lactancia materna exclusiva a ella, pero no pude. Entonces sentí que fallé nuevamente. Yo decía, no puedo darle ni siquiera de mi leche, o sea, y hay un bombardeo de muchas personas que dicen, no, que la lactancia materna, si no, no se puede, tú fallaste y sí se puede porque somos animales y los animales todos lactan a sus hijos y yo lloraba y yo decía, pero yo no puedo, a mí no me sale ni una gota, ¿cómo hago? Y la doctora María Elena muy sabiamente me dice, no importa, o sea, tú le estás dando a tu hija otro vínculo que no solo está asociado a la lactancia, tú le estás dando todo tu amor a tu hija. Cada vez que tú coges ese tetero y le das ese tetero con amor, tú estás generando ese vínculo. Entonces, fue como un respirar y dije, bueno, ni modo, vamos a hacerle con lo que hay, vamos a darle porque lo importante es que ella salga adelante con lo que haya, con los medios que haya y hacer todo lo que humanamente posible podamos hacer para que ella salga adelante. Bueno, Claudia, Claudia nos va a comentar algo que le sucedió en las unidades neonatales. Yo siempre he dicho, cuando nos enfrentamos a los recién nacidos prematuros, a la prematurez extrema, le digo a las mamás, esto realmente es una montaña rusa. Hoy estamos aquí arriba, pero mañana podemos estar aquí abajo y volvemos y Totalmente. subimos. Y emocionalmente es desgastante. Cuando nos afectamos emocionalmente, nuestro cuerpo también se agota. Así es. A veces decimos, mira, tu bebé va muy bien, engordó, y en la tarde comenzó a vomitar, ella a vomitar. O, bueno, vamos muy bien, estamos bajando el oxígeno, y mañana dejan de respirar. Cuéntanos, Claudia, cuéntanos qué pasó cuando tu bebé hizo el paro cardiorrespiratorio. Ok, Cuéntanos qué bueno. fue lo que sentiste, qué fue esa relación. Fue muy duro porque mi niña, pues como les comenté, se asfixió al nacer, tuvo neumonía, a los 15, 16 días tuvo una hemorragia cerebral intraventricular, se le salió el líquido cefalorraquídeo, estuvo en monitoreo por mucho tiempo para ver si el líquido se recogía al solo o si era necesario ponerle válvula. Entonces todos los días le medían el perímetro cefálico y yo todos los días, o sea,
Ahora que dice la doctora, me acuerdo de esa montaña rusa porque a las 7 de la mañana, que es que entregan turno y le dan a uno el reporte de cómo pasó la noche. Eso era yo decía, o sea, eso para mí era como cuando uno está viendo una película de terror y suena ti, ni, o sea, yo decía, Dios mío, Señor, ¿ahora qué? Entonces todos los días le tenían el perímetro cefálico y yo, Señor, que no aumente, que no aumente, que no aumente, que no aumente. Bueno, gracias a Dios se recogió. Luego de eso, que fue a los 16 días de nacida, a los 21 días, ella broncoaspira y tiene un paro cardiorrespiratorio. Yo estaba ahí, o sea, en ese momento yo la había visto, yo había entrado temprano y había bajado tipo 8:30 a desayunar, porque yo desayunaba en la clínica, como me iba tan temprano, pues desayunaba tipo 8:30. Yo bajo, desayuno y cuando veo corriendo a la doctora y yo digo, Dios, ¿qué pasó? Y me dice la doctora María Elena, me dice, no, tu hija me acaba de broncoaspirar, la voy a entubar. Y yo me quedé de una sola pieza, yo me quedé congelada, o sea, y ella pasa y bueno, y obviamente no me dejan entrar a la UCI en ese momento porque pues estaban haciendo el procedimiento. Mi esposo no había llegado, yo lo llamo y me tiro al suelo a llorar, o sea, literal por teléfono empiezo a dar gritos y le digo a la niña, le hizo un paro, la van a entubar, y yo era llanto y no podía, o sea, no podía hablar, mi esposo tuvo que llegar, mientras mi esposo llegaba, pues yo me fui para la capilla, está en el mismo piso porque en esa clínica, pues las dos UCI, tanto de adultos como de neonatos, están en el mismo piso, entonces la capilla está ahí también en el mismo piso, me fui para allá y yo era llore y llore y llore, pues nada me calmaba. Ya al rato llegó mi esposo y pues ya la habían estabilizado a la niña, ya la habían entubado y bueno, la doctora María Elena me dijo, la niña está estable, tenemos que esperar cómo evoluciona, le vamos a hacer exámenes y bueno, luego de eso, ella pues se desentubó ella misma en la noche y entonces le pusieron CPAP. Le habían hecho todos los exámenes, habían salido bien, entonces pues estaba, como se desaturaba, pues ella seguía con el CPAP. El lunes, eso fue un viernes, el lunes yo la veo mal y yo le digo, doctora, mi hija está mal. Entonces me dice, ¿cómo así? Los exámenes salieron bien y yo, no, doctora, algo le pasa a mi hija. Mi hija no está bien. Entonces me dijo, pero es que ya le hicimos los exámenes, no le podemos volver a sacar sangre porque pues cada vez que le sacan sangre, pues le bajan la hemoglobina y entonces yo dije, doctora, yo no le voy a decir cómo hacer su trabajo porque pues eso, o sea, no. Pero yo le estoy diciendo como mamá que mi hija no está bien. Algo tiene mi hija. Bueno, listo, Claudia. Ok, vamos a ver, vamos a revisarla. Y le volvieron a sacar una muestra de sangre. Eso fue el lunes en la mañana, el lunes en la tarde, la misma. Salgo otra vez en la tarde, no me acuerdo a qué salí de la UCI un momento, como que al baño o algo así, y cuando regreso, la están a ella con el Embur dándole oxígeno. Está el doctor Santander, ya no estaba la doctora María Elena, había llegado ya la muestra de sangre que le habían tomado y tenía la PCR altísima, tenía una infección. Estaba muy, muy complicada. Ese día me pidieron el teléfono para ver si me llamaban en la madrugada. Esa noche obviamente no dormí, esperando a que sonara ese bendito teléfono. Como a las 5 de la mañana, la enfermera de turno me manda un mensaje, un video de la niña, me dice, aquí está viva. Y el martes, pues era una infección en sangre con una bacteria hospitalaria. Todas las enfermeras estaban llorando porque era muy fuerte la bacteria y muy poca la probabilidad de que ella pudiera superarlo. Entonces, ahí fue el momento que yo me sequé. O sea, ya no hubo poder humano que me sacara una gota de leche más porque pues
O sea, yo decía, Dios mío, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Ya yo, o sea, no, mi hija está en eso. Mi madre Claro, es un pediatra Claudia, infectólogo. vemos Sí, toda la parte emocional y vemos el otro escenario, diferente cuando lo vemos desde nuestra parte, de la parte médica y la atención de nuestras enfermeras, de nuestros terapeutas, es escuchar esa angustia, ese dolor que siente la materna cuando le decimos, mira, tu bebé se puede morir en las próximas horas, tu bebé tiene una infección que es muy grave y puede dejar secuelas para toda la vida. Yo creo así que, es. Mary, esto, ¿cómo deberíamos afrontarlo? ¿Cómo ayudamos a estas mamás? Porque realmente dejamos una cicatriz en ese corazón, en esa alma de estas mamás. Mira, Claudia, cómo siente y solamente recordar cómo nos genera esas lágrimas, esa ansiedad, es un impacto para toda la vida. Entonces, Mary, dinos desde la parte de psicología, el rol de psicología, que es tan importante en el cuidado mental de nuestras madres. Bueno, primero, fíjense que Claudia menciona algo supremamente importante y fue la empatía que sintió de las enfermeras. ¿Sí? Ella sintió el acompañamiento emocional. Es como si las enfermeras también estuvieran sintiendo ese dolor de que se nos puede ir esta chiquita en cualquier momento. Entonces, el tener esa empatía de poder comprender la angustia de la mamá. Dijiste otra cosa supremamente importante y quiero que esto no se me vaya a olvidar explicarlo, y es cuando hablaste de la culpa. ¿Mm? Entonces, ¿qué es la culpa? La culpa es cuando sacamos cositas de acá y nos las ponemos aquí. Entonces la culpa por eso nos pesa, ¿cierto? Pero fíjate que tú sin saberlo, ustedes dos sin saberlo, ustedes hicieron un proceso que se llama resignificación. ¿Qué es eso? Me sentía culpable porque es que no pude, porque no me sale leche, porque me quedo grande, porque no sé, porque soy débil, porque en fin. Pero poco a poco, a medida que iban visitando estos bebés en la unidad de cuidado intensivo, se fueron haciendo tan fuertes y tan expertas, porque es que yo las escucho hablar y yo digo, bueno, ¿cuántos semestres llevamos de medicina, de enfermería? Porque tienen un lenguaje muy técnico. Entonces, al ir aprendiendo, resignificaron esa culpa y ahora son expertas en algo, ¿sí? Cada día que iban a la UCI eran expertas en algo más. Y eso es lo que hace que cada día sea mucho menos difícil de vivir. Ese episodio que tuviste en donde te dicen que tu hija tenía una alta probabilidad de fallecer, por más que tú ya hayas tenido esa experiencia de haber ido varios días a la UCI, pues no estabas preparada para esa noticia y Así es. para ver que tu hija entrara en paro de un momento a otro. No estabas preparada. Creo que ningún ser humano va a estar preparado para ese momento. Pero por eso tú ahí lo tienes clarísimo, identificaste y ahí me frenó la leche, ahí me paró la producción de leche. Claro, el nivel de estrés que viviste en ese momento fue tan alto, fue tan alto. Entonces ya cuando vuelves a estar en ese estado de calma, te relajas, pues ya el cuerpo no va a responder de la misma manera. Por eso, ante la pregunta que me hace la doctora, ese acompañamiento de psicología también durante el proceso de la estancia hospitalaria y después del egreso hospitalario, porque con toda esa angustia, con todos esos miedos que vivieron ustedes, pues ahora están criando estos niños. Y ahí es donde generamos esa crianza que muchas veces tiende a ser muy sobreprotectora, pues porque fueron niños que, no, que en algún momento los vimos casi irse y pues no queremos que de ahora en adelante pues vaya a pasar algo que los ponga en riesgo. Hay otra situación interesante que no quiero dejar pasar en este momento y es la vivencia de los otros hermanitos en casa, que son a veces más pequeños o a veces los adolescentes están esperando a que su mamá vuelva de la clínica. Entonces, tenemos los más pequeñitos que no comprenden por qué su mamá de un momento a otro no viene, ¿sí? Su mamá está hospitalizada y solo le dicen, está teniendo a tu hermanito. Y en la cabecita de cualquier niño está, pronto va a llegar con mi hermanito, me lo va a presentar. Y resulta que llega la mamá y la mamá llega muy embotada emocionalmente porque tuvo que dejar a su hijo en la clínica y llega solita. Y llega solita
Y este niño, por más que le explican que su hermanito está en el hospital, que está en la clínica, que está malito, pues él todos los días dice, ¿y cuándo va a venir? ¿Y cuándo va a venir? ¿Mm? Y es una pregunta que me hacen mucho las mamás que atiendo, y es cómo manejar esas situaciones en casa, porque dar una explicación a un niño de 5 años, de 4 años, que su hermanito está en la UCI, pues se hace difícil. Entonces, por eso es tan importante, y yo les digo, lo primero es que ustedes lo puedan comprender, ¿sí? Y cuando lleguemos a la casa, pues, ¿qué le decimos a los niños? Allá sigue tu hermanito, allá sigue tu hermanita. No les podemos mostrar fotos porque muchas veces las fotos son bastante impactantes para ellos. Nunca les digamos pronto va a venir, porque el pronto en un niño muy pequeño es ya. Entonces, simplemente allá está, seguimos visitándola, por eso es importante que te comportes bien con tu abuelita o con tu tía, que es quien te está cuidando. Es usual que estos niños empiecen a tener un retroceso en algunas conductas, ¿sí? Como por ejemplo, hay pérdida de control de esfínteres nuevamente, hay alteraciones conductuales, dejan de comer, porque es una manera también de manifestar esa necesidad de la atención de las mamás o de los papás. Cuando son adolescentes, que es una edad en donde también hay que cuidarlos muchísimo, el adolescente tiende a alejarse, a estar mucho más encerrado en su habitación, hablar muy poco, se vuelven muy monosílabos, muy poco expresivos. Por eso la comunicación que tengamos con el colegio es fundamental, porque el colegio es toda esa jornada en donde ellos están, poder poner en contacto a la directora de grupo, a la psicóloga del colegio, pedirles ese apoyo, comentarles la situación, porque ellos son los primeros respondientes ante una necesidad que tenga este adolescente, ¿sí? El adolescente casi siempre, algunos quieren ir a visitar a sus hermanitos, pues claro, es usual porque pues ellos quieren también tener el control de la situación. Ellos entienden un poco más la situación, pero también en su expresión emocional, angustia que se alejan. Angustia que muchas veces el hijo adolescente que venía como de pronto con una alteración conductual, esa alteración conductual se dispara. Casos tristes de pronto que hemos tenido, y es que durante la estancia hospitalaria de cualquiera de nuestros bebés, el hijo adolescente pues inicia con alguna mala amistad, con algún inicio de consumo de sustancias psicoactivas, y cuando ya sale de peligro el bebé y volvemos a casa, nos damos cuenta que tenemos otro inconveniente que también se hace muy difícil de tratar, y es que hay un consumo de alguna sustancia, hay un embarazo en alguna de las hijas, pues porque hubo un momento en donde no se pudo tener ese acompañamiento y ese control sobre esa conducta de ese adolescente. Entonces, por eso, nosotros desde psicología tenemos muchísimo trabajo, y lo primero es llegar a evaluar todas las variables externas que pueden llegar a estresar a esta familia durante su estancia en la UCI, e ir interviniendo en cada una para que darle herramientas a esa materna, para que a ese papá también, para que ellos puedan afrontar de una manera más seguros esta situación a nivel emocional y psicosocial. Hay mamás que traen ya destinado en su actuar una ansiedad, una depresión, que con el embarazo se potencian los síntomas, que con el posparto se potencian los síntomas. Entonces, por eso muchas veces también tenemos que trabajar de la mano y en equipo con psiquiatría, psiquiatría adultos y psiquiatría infantil, para poderle brindar la mejor atención a la materna y que ella pueda estar lo más tranquila posible. A veces el abandono de la pareja se da durante el periodo en que el bebé está en la unidad neonatal, porque pues a veces los hombres tienden en su rol de papás, y sobre todo papás primerizos, ante el miedo a la huida, ¿sí? Y a la huida es necesito procesar primero antes de ver cómo le doy apoyo a ella. Y entonces por eso el papá que se nos va y no regresa, miremos a ver qué fue lo que pasó, porque él la estaba acompañando, de un momento a otro no regresó. Cuando son papás pero no son pareja, y la vida y las circunstancias los obligan a tener una relación es supremamente estrecha y con buena relación en la comunicación, y a veces no se logra. Entonces es como entra el uno, sale el otro, pero no hay comunicación, y es lograr que haya esa comunicación, porque al final ese bebé va a salir y va a tener papá y mamá, no papá o mamá. Entonces,
En todo eso hacemos nosotros nuestro acompañamiento, nuestra intervención, trabajo ahí por todo lado. Mary, muchísimas gracias. Vemos realmente que la parte emocional de la familia es fundamental y no solamente de la madre y el padre, sino de los hermanos, porque de cierta forma, entre comillas, lo digo, tendemos a ver un abandono sin querer, porque realmente las unidades nos absorben muchísimo y emocionalmente y físicamente. Gracias, Mary. Eso es muy importante. Bueno, continuemos. Para continuar, vamos a hablar del manejo integral. Es fundamental el manejo integral del prematuro, pero esto no comienza en sala de partos, queremos ser claros. Existe la ruta integral de atención en salud materno-perinatal. Comenzamos desde el momento en que la gestante, en que la mamá, la mujer en estado fértil queda embarazada y determinamos cuáles son los factores de riesgo. Algunas mamás, por antecedentes familiares, ya son de riesgo. Debemos clasificarlas y estar dando acompañamiento uno a uno a esta maternidad con los obstetras, determinando cuál va a ser el momento adecuado para generar la cesárea o el parto según el caso de la indicación médica. Debemos tener en cuenta que les hacemos un seguimiento por medio de laboratorios, por el grupo grande de enfermería del grupo materno-perinatal. Un acompañamiento desde la parte nutricional, la parte emocional. Tenemos la consulta pediátrica antenatal, donde debemos, nosotros como pediatras, entre la semana 32 a la semana 37, la citamos y le contamos qué es tener un bebé, cómo vamos a enfrentar a la atención del bebé. Posterior, cuando ingresan las mamás al trabajo de parto o cuando ingresan a observación a alto riesgo, ver que en ese momento no solamente están de manos de obstetricia, sino también están de mano de los pediatras y los neonatólogos, los cuales se programan para la atención de este bebé, determinan los riesgos de la maternidad y de esta forma nos enlazamos con las unidades neonatales. Para la gestante y su familia, los cuidados y la atención antes y durante la gestación son fundamentales, dado que permiten detectar, atender los riesgos potenciales a los cuales se pueden llegar a someter, cuales se encuentran muy definidos en la ruta materno-perinatal. Los recién nacidos prematuros que nacen antes de la semana 37 y aquellos que presentan bajo peso, definido como menor a 2.500 gramos, deben ser atendidos de manera integral, incorporándose a un programa integral de atención, que son los programas canguro intrahospitalarios y ambulatorios. El manejo es completamente integral, desde que llega la materna a los hospitales, desde la atención en obstetricia, sala de partos, en el entrenamiento que está el personal en la sala de partos, el pediatra, neonatólogo, los dispositivos con los cuales atenderemos estos pacientes y posteriormente, cuando nacen, llevarlos a las unidades neonatales. En las unidades neonatales van a estar acompañados por un grupo multidisciplinario, pediatras, neonatólogos, terapia respiratoria, enfermería, psicología, trabajo social, todas las terapias física, ocupacional y lenguaje. En ciertos casos, cardiología, nefrología, neurología, endocrinología. Todo lo que el paciente llegase a necesitar para que protejamos ese núcleo familiar, no solamente el bebé, la mamá, y hacer un manejo integral. Posterior al manejo intrahospitalario, pasamos al ambulatorio. El programa Canguro Ambulatorio es fundamental para el desarrollo de estos pacientes. Es fundamental el acompañamiento emocional. Es fundamental el acompañamiento por terapias. Hay algo que es muy importante en la prematurez. Son los problemas en el neurodesarrollo, los cuales en el programa Madre Canguro se deben evaluar, diagnosticar y tratar. Por lo cual, debemos fortalecer el grupo canguro ambulatorio. El grupo canguro ambulatorio tiene un núcleo, que es el pediatra, la psicóloga, el trabajo social y la jefe de enfermería con sus auxiliares. Eso es un grupo interdisciplinario que protege a la mamá y a su bebé. Pero en el ambulatorio también tenemos otros roles, otras profesiones que nos van a fortalecer el desarrollo de este bebé prematuro, que son las terapias,
el grupo de oftalmología, porque no desconocemos que algunos niños presentan problemas a nivel de retina, fonoaudiología, porque es fundamental lograr ese acople del bebé en la succión con su madre, terapia física, ocupacional y lenguaje, y el acompañamiento permanente por psicología. Como se han dado cuenta, nosotros en la parte intrahospitalaria, en la parte de sanidad, en la parte de salud, somos muy técnicos en muchas toma de decisiones cuando hablamos a veces con las mamás y no alcanzamos a ver toda esa parte emocional, ese mico, pues, que ellas cargan, ese estrés emocional, cuando nosotros le damos información. Por eso, psicología hace parte fundamental del acompañamiento de la maternidad en un bebé prematuro. El manejo integral del prematuro, el modelo de madre canguro debe brindar el apoyo a los padres, al grupo familiar, un acompañamiento individual y grupal con el fin de manejar la parte emocional y comportamental de los padres, favoreciendo su adaptación a la paternidad, a la maternidad y de manera particular en momentos de crisis. ¿Por qué es fundamental intervenir en los momentos de crisis? Por lo que nos dijo Claudia. Mi hijo hizo un paro y me sequé. O sea, ese shock emocional, psíquico, se convierte en algo físico. Ella se seca. Eso es lo que debemos intervenir, apoyarlas para que puedan seguir en su rol de maternidad. Un rol que les sea sano. Adaptarse sanamente a su nuevo rol. Porque muchas de nuestras maternas, desgraciadamente, por no tener un apoyo integral, por no sentirse apoyadas emocionalmente, sienten bloqueos que más adelante, cuando entran a un hospital, cuando entran a una unidad, el solo escuchar los pitos ya les genera ansiedad. Debe estar fortalecido la aplicación de la evaluación en los programas canguros. Los programas canguros deben ser muy fortalecidos y su personal entrenado en la evaluación del desarrollo psicomotor, porque es el desarrollo psicomotor uno de los factores en los que vemos mayor patología de la prematurez. Hay que, además, no solamente diagnosticarlo, sino tratarlo y hacer el seguimiento con terapia y neurología pediátrica, para así lograr que estos niños que superaron, que son bebés muy valientes, que lograron sobrevivir a las unidades neonatales, que pasaron al programa Canguro durante 2 años, que se enrolen y puedan desempeñarse en el colegio adecuadamente y no comenzar a tener trastornos de aprendizaje que se evidencian y que hemos hecho seguimientos hasta los 8 años. Entonces, no debemos desprotegerlos y debemos continuar. Esto de la prematurez no termina a los 2 años. Bueno, nosotros debemos la ruta no perinatal a la ruta de infancia. Es un seguimiento en las rutas para apoyar a nuestros niños, que son realmente muy valientes. Y unas familias que se merecen solamente aplausos, porque son madres, padres, hermanos, que les ha tocado muy duro para sacar a estos niños adelante. Próxima diapositiva. Esta es una foto. A veces no importa el nivel social en el cual nos encontremos. Lo importante es el compromiso del institucional, el compromiso de la familia, de sacar a estos niños y darles una mejor calidad de vida. Esto es uno de nuestros pacientes de la Suresur. Próxima diapositiva. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo vivieron el trabajo en equipo en las unidades neonatales ustedes? ¿Cómo se sintieron apoyadas? ¿Realmente miraron la parte psicosocial? ¿Sintieron ustedes que hubo ese apoyo emocional? Nosotros como médicos tuvimos esa empatía con ustedes cuando dábamos la información. ¿Cómo contribuyó toda la educación que se les dio a ustedes dentro de la parte de hospitalización para que ustedes pudieran manejar sus bebés en la parte ambulatoria en sus casas? Caro, cuéntanos, ¿cómo sentiste todo esto? Bueno, en la unidad, sí, realmente nosotros los dos, papá y mamá, tuvimos
muchísimo apoyo por parte de los médicos, los neonatólogos muy queridos, realmente nos hablaban no en términos médicos, ¿sí? Eran como muy empáticos aunque entendiéramos en ser muy claros en lo que estaba sucediendo, en lo que podría suceder, obviamente, con ellos y pues en lo que iba pasando en el día a día. Ya en el plan canguro, ya saliendo de la unidad, nosotros pues igual, lo que tú dices, continuamos hasta el año con las terapias del programa canguro con ambos niños hasta que se graduaran y salieran caminando, porque realmente pues sí se ven, sí hay cambios, es decir, eh, malos. Fue una niña que se demoró un poquito más para caminar, un poquito más, actualmente sigue en terapia ocupacional porque pues, sí hay unas series, no llamémoslo secuelas, pero sí de características que se pueden presentar más adelante que tienen que ver con su desarrollo, con su alimentación. Ella es una niña, es una picky eater que es súper complicada para alimentarla, pero pues con el apoyo integral que se debe continuar con los prematuros, creo que pues ahí vamos trabajándole día a día. El apoyo psicológico, yo creo que esa es como la gran falencia que nosotros hemos tenido a lo largo del proceso con los dos niños, eh, de contar con un apoyo permanente, ¿no? Desde que estamos en la unidad, previo en la unidad y posterior a salir de la unidad. Es algo que creo que sí debemos como utilizarlo ahora con las nuevas mamás que lleguen a esta experiencia. Y en la casa, bueno, pues en la casa nosotros armamos nuestra propia unidad, hicimos nuestra habitación eh, caliente, con todas las condiciones necesarias para que ellos siguieran con las mismas condiciones que estaban en la unidad para poder seguir adelante. Yo creo que lo más importante en todo esto, por un lado, sí es el entrenamiento que nos dan médicos y enfermeras y todo el equipo de rehabilitación, de terapias, de todo el apoyo médico, eh, es el tema de amor, ¿no? El amor a ellos y de saber que tienes que estar ahí para ellos, ¿no? Que ellos la están luchando y tú también como papá y mamá y núcleo tienes que estar ahí apoyando y ahí pendiente y ahí porque lo requieren, ¿sí? Ellos requieren un cuidado adicional a un niño término. Pero yo creo que la principal terapia de todos es el amor a verlos crecer, el amor a verlos lo luchadores que son y lo triunfadores. El amor por ellos creo que es lo principal. Y obviamente pues el profesionalismo que ustedes nos brindaron, es decir, en el momento de reconocer todo lo que hicieron ese equipo de enfermeras, ese equipo de médicos, de médicas, de terapeutas, de todas las personas que estuvieron ahí para nosotros, realmente. Claro, muchas gracias, Caro. Claudia, cuéntanos tu experiencia. Yo siempre he pensado que el amor te engrandece, el amor te fortalece, el amor ata. Y me he dado cuenta que el vínculo que establecen estas madres con sus bebés atan a estos bebés y los ayudan a crecer. Cuéntanos, Claudia, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, la verdad es que como todo, ¿no? Uno en la UCI encuentra, o sea, todos somos diferentes y hay diferentes temperamentos. Encuentras personas que son muy delicadas y siempre encuentras personas que son muy toscas en decir las cosas. Entonces uno al inicio, pues mi hija duró 75 días, entonces uno va como aprendiendo en el camino la personalidad de cada quien y entonces yo evitaba en lo posible el médico que era muy tosco en darme las noticias y esperaba al de la siguiente turno para que me dijeran las cosas, porque obviamente pues uno entiende y, y sé que como profesionales de la salud no pueden dar falsas expectativas porque pues si dicen, no, mira, está súper bien y vamos bien y de repente, ¡pum!, cayó y, doctora, pero si usted me dijo que estaba bien. No, pues uno, la palabra en UCI es estable, está estable. Entonces,
uno se acostumbra a eso, está estable, uno mira que ganó, cada gramo ganado es una victoria, y bueno, eso sí, lo capacitaban a uno, aquí me decían, mira, cógelas, porque uno le da miedo, yo las veía que cogían esas piernitas y le cambiaban y los limpiaban, y yo decía, la van a partir. Y me decían, no, mamá, ellos se ven delicados, pero son muy fuertes. Entonces ellas me enseñaron cómo atenderla. Olivia, pues aquí en la costa no es muy común que un niño salga con oxígeno. Ella fue la primera niña que salió con oxígeno en casa porque ella se desaturaba al comer, entonces se me ponía morada y yo, o sea, pues no es lo mismo, yo no soy médico, no soy enfermera, entonces claro, cuando yo la veía morada yo entraba en pánico. Entonces la enfermera me decía, mamá, no puedes hacer eso porque cuando estés sola en casa con ella, tú tienes que auxiliarla, entonces tú te tienes que empoderar. Si tú ves que se está desaturando, pon el oxígeno. Mira si está bien puesta la cánula. Entonces, en esa parte fue maravillosa, al igual que Caro, es la hora y yo todavía oro por todo ese personal, desde médico, enfermera, hasta la persona que hacía el aseo, porque todos ellos aportaron a que nuestra estadía fuera muchísimo mejor en medio de tanto dolor y tantas cosas que vivimos. Una cara amable, una sonrisa, hasta la señora a veces que aseaba, miraba a mi hija y me decía, mamá, ella lo va a lograr. Entonces, todas esas cosas tan hermosas que nos brindaron, eso queda por siempre en nuestro corazón. Nosotros como tal no tuvimos programa canguro, pero sí tuvimos el acompañamiento permanente de la doctora, que era la coordinadora de neonatología, la doctora María Elena. Todo el tiempo ella fue su pediatra de cabecera, entonces siempre estuvo como al pendiente, igual, pues prácticamente los médicos, porque Olivia pues la vio oftalmología pediatra desde el primer mes por la retinopatía del prematuro, con audiología, terapia ocupacional, fisioterapia, y bueno, muchos profesionales la han visto y la siguen viendo. Como decía Caro, pues ellos, los niños prematuros y en especial extremadamente prematuros como Olivia, y que aparte que vivieron cosas tan difíciles, pues tienen ciertas secuelas. Mi hija le quedaron unas leucomalasias, entonces ella estuvo todo el tiempo, ha estado pues todo el tiempo en observación por neuropediatría. Ella ya tiene 4 años y la neuropediatra la estaba viendo cada 2, 3 meses. Oftalmología la ve cada 3, 4 meses. Entonces ella todo el tiempo está en observación. Hoy en día, pues mi hija es una niña, gracias a Dios, muy saludable. Y bueno, los cuidados en casa, recién llegada, mi esposo echó Lysol por toda la casa, por toda la habitación. Como dijo Caro, uno hace una mini UCI en el cuarto, el vinagre, de todo teníamos. Recién salida, nada más podían venir mis suegros, nosotros no recibimos absolutamente a nadie. Entonces la toca, ya nosotros decimos que hicimos una preparación prepandemia, porque teníamos con guantes, con gorro, cuál UCI, guante, gorro, tapaboca. Entonces ellos venían a visitar a la niña y venían así, ya como a los 2 meses de estar en casa, ya como que nos relajamos un poquito en el sentido de tanta asepsia, pero ya después se metió la pandemia otra vez, entonces ya ni modo, empezó otra vez todos esos cuidados. Muchas gracias, Claudia, por hablarnos de tu experiencia, Caro, por contarnos. Yo creo que ahora nosotros como grupo de salud, grupo sanitario, vemos con otros ojos y entendemos muchísimo más a nuestras mamás. Muchas gracias porque esto ha sido un aprender del lado de ustedes y del lado de nosotros. Bueno, ya para cerrar, ¿me regalas la otra diapositiva, por favor?
Admirar la resiliencia y el esfuerzo con que cada familia de estos recién nacidos prematuros supera cada una de las crisis y etapas a lo largo del camino de la prematuridad y se convierte en un ejemplo para otras familias. Yo creo que jamás terminamos de aprender. Creo que cada día estos niños nos enseñan. Creo que hay muchísimo por hacer. Creo que cada vez tenemos que aprender a ser más humanos, tener más empatía. Gracias a ustedes, mamás, porque son grandes, se merecen todos los aplausos, ustedes y sus hijos. No ha sido fácil, pero son un ejemplo de vida. Yo creo que el mejor mensaje que le podemos dar nosotros como el grupo de salud es gracias. Gracias por haber confiado en nosotros. Gracias por haber dejado a sus tesoros en nuestras manos. Estamos orgullosos. Cada día estudiamos más, cada día sacamos más tecnología, cada día nos humanizamos más para dar una atención con mayor calidad para ustedes. Mary, tu mensaje para nuestras mamás. Y Caro Bueno, mi y Claudia, mensaje, perdóname, Mary. Claudia y tranquila. Caro, por favor, denles un mensaje a esas mamás que en este momento están embarazadas, tienen sus bebés en las UCIs, otras, y las que también están en el camino que ustedes están, por favor. Gracias. Bueno, mi mensaje para ustedes dos mamás es profunda admiración y respeto, ¿sí? Y de verdad que las empujo, las motivo a que ustedes también sean multiplicadoras de este conocimiento. Y es muy importante que la doctora Ruth haya abierto el espacio para que ustedes puedan decirle a otras mamás que en este momento están pasando por unas situaciones similares de cómo sí se puede, de fíjense que sí se puede salir adelante y que así como se sintieron débiles algún día, pues ahorita se sienten las más fuertes y todos los días están aprendiendo porque estos niños sí que llegaron a enseñarles bastantes cosas. Entonces, muchísima admiración y respeto y toda la motivación para que sigan siendo así de valientes y sigan siendo así de pacientes con sus hijos. Y bueno, un abrazo enorme desde la distancia y ojalá se puedan encontrar con muchas mamás que están pasando por esta situación y les puedan decir, miren que sí se puede. Caro, Gracias. Si quieres la siguiente diapositiva, yo quiero dejar mi mensaje con esta imagen. Em, se me llenaron los ojos de lágrimas. Yo creo que es el mejor regalo que tenemos nosotros, el ver esas cositas tan chiquitas que llegaron a nuestra vida, a girarla, a mostrar mm, que el amor todo lo puede, decir, que no hay obstáculos imposibles de superar, ¿sí? Que el que es para esta vida es para esta vida, el que llega acá para quedarse lo logra. Nosotros lo hicimos por partida doble en diferentes momentos de nuestra vida y verlos ahora ellos crecer, salir con cada locura. Yo los miro y digo, semejante cosita tan chiquita que salió de nosotros y mira esto tan hermoso. Para las mamás que están con riesgo, eh, mi mensaje es decir, hay que seguir adelante. Esto no nos puede quedar grande porque nosotras, las mamás, tenemos ese superpoder de estar ahí para ellos, de dar todo nuestro amor, de luchar por ellos y para ellos. Y la mejor recompensa es verlos crecer. Como decía Claudia, cada gramo es una lucha. Cada día eso era una victoria y son las mejores victorias que hemos tenido en la vida. Esos gramitos y cada logro y verlos caminar y verlos reírse y verlos hacer todo lo que hacen es la mejor victoria que tenemos en la vida, verlos aquí y poder tener la oportunidad de disfrutarlos pese a la historia. Esta es la historia y la historia obviamente nos conmueve, ¿m? Pero ya verlos crecer,
las mamás que saben que esto va a suceder, pues nada, valentía, valentía, fuerza. Yo a Male le digo todos los días, ¿tú quién eres? Y me dice, yo soy una niña valiente, soy una niña fuerte. ¿Mm? Soy una niña valiente, pese a todos los miedos y a todo lo que sucede en su vida, soy una niña valiente y esos son ellos. Y a Cris igual, ¿tú quién eres? Yo soy un niño valiente, soy un niño fuerte, soy un niño feliz. Y esos son ellos para mí, para nosotros. Hermoso. Y a ustedes, yo me les quito el sombrero, es decir, amar estas cositas. Alguien podría decir simplemente, "No, pero mírenlo tan chiquito, eso no se va a criar". A mí alguien me dijo, mi papi, me dijo, mami, no se ilusione, yo no creo que eso se críe. Obviamente desde su angustia y su desconocimiento, ¿no? Y cuando ya ella creció me decía, uy, no, es una valiente, es una valiente. Y gracias a ustedes de verdad por estudiar, por esforzarse, por dar lo mejor de ustedes, porque yo sé que pues ustedes los aman más que nosotros. Mm, Gracias de verdad para todos ustedes, para todas las ustedes. personas que están en las unidades. Muchas gracias. Gracias. ¡Ay, qué Así están belleza! ahora mis amores. Ay, Parecen mellizos. míos, bebés. Sí, son bellos. Clau, cuéntanos, ¿cuál es el mensaje que le das a nuestras madres? Bueno, yo creo que realmente mientras Claudia se conecta, realmente lo sentimos. Yo creo que he participado en muchas charlas, pues he hecho bastantes exposiciones, pero yo creo que esta reunión de comunicarnos con las mamás realmente nos marca, nos toca el corazón, nos remece. Gracias, mamás, de verdad, de corazón. Gracias por sus palabras. Gracias por Hola, hola. permitirnos ver a sus bebés cómo han crecido. Mi Listo. mensaje para las mamás que están en este proceso es lo que decía Caro, amor. El amor todo lo puede, no hay nada que el amor no pueda lograr. Y eso no solo abarca para nuestros hijos, sino para, como decía la doctora, todo el núcleo, familia, abuelos, hermanos. Bueno, mi hija no tiene hermanos, pero para los que tienen hermanitos, hermanos, y el personal de la salud. Porque a la final, cuando uno hace las cosas con amor, va a ser hasta lo último que humanamente sea posible. Todo lo demás te lo deja Dios, ya el resto lo hace Dios. Bueno, para los que somos creyentes, sabemos que es así, o sea, tenemos la certeza de que es así. Yo, algo que le decía mucho, mucho a los doctores y a las enfermeras era que ustedes hagan lo mejor de ustedes, den lo mejor de ustedes, que el resto lo hace Dios, porque donde hay yo me aferro a ese 1% de probabilidad. Si usted me dice que hay 1% de probabilidad de que mi hija salga adelante, yo me aferro con fuerza a ese 1% y ahí me quedo. Y usted haga el resto, que Dios hace su trabajo. Y la verdad es que no voy a mentirles, no es fácil. O sea, decir, no, eso bellísimo, no, es duro. Son lágrimas, es trasnocho, es, como les comenté anteriormente, es ver tambalear la fe, uno se cuestiona muchas cosas. No sé si alguna mamá que esté aquí esté pasando por ese momento que uno a veces es tan grande el dolor que no hay ni siquiera palabras en la boca de uno para poder expresarlo. Y solo salen lágrimas de ese dolor tan grande que uno a veces tiene. Y un amigo mío que es sacerdote, yo le decía, es que yo me siento defraudada por Dios, porque yo confié en Él, le decía, yo puse en sus manos mi embarazo y yo confiaba en Él. Y mi hija nació pequeña y mi hija está luchando por su vida. ¿Y por qué ella? Y yo le decía infinidad, le decía muchísimas cosas y cosas incluso hasta feas, porque yo estaba en ese dolor, esa rabia y ese cuestionamiento tan profundo. Y me acuerdo que él me miró y me dijo, tranquilas,
Claudia, Dios puede con todo tu dolor y Él entiende tu dolor. No tengas miedo en expresarlo, no tengas miedo en sacarlo, porque es importante que tú puedas expresarlo para que tengas tu alma, vacíes tu alma y puedas fortalecerte para lo que tienes que vivir. Porque una vez que tú entres a esa UCI, tú tienes que dar lo mejor por tu hija, la mejor actitud, feliz, con fuerza, con sonriente, llevándole a tu hija todo el amor que tú tienes que llevarle. Las lágrimas y el dolor lo dejas afuera y cuando entres a la UCI entras con todo el amor y toda la fuerza del mundo. Entonces, para mí, eso fue el tercer día de que mi niña estaba en la UCI y eso para mí fue como como una revelación, ¿no? Y desde entonces yo entraba, hacía eso, lo que decía el amigo. Y bueno, cada quien en su creencia. Yo antes de llegar a la clínica llegaba a la iglesia, llegaba al Santísimo, ahí dejaba todo mi dolor, ahí dejaba todas mis dudas, todo lo que tenía en mi interior y llegaba a donde ella. Y cuando llegaba a donde ella le decía, mi amor, estás hermosa, mi amor, Dios te ama, tú eres valiente, yo sé que estás luchando, gracias mi amor porque sé que estás dando lo mejor de ti en esa cajita de cristal. Yo sé, mi amor, que con la ayuda de Dios y con la ayuda del equipo médico tú vas a salir adelante. Háblenle mucho a sus hijos. Mucho, no crean que porque ellos están ahí no los escuchan, ellos sí los escuchan, sí sienten su amor, háblenle, cántenle, díganle que su familia lo está esperando, que lo que tienen preparado para ellos, desde el amor, yo sé que se pueden lograr muchas cosas. Eso para el tiempo que estén ahí. Luego va a venir otro momento que también es duro, es el momento de las terapias, es el momento de la incertidumbre, que tú no sabes cómo va a quedar. Pues a mí me dijeron que mi hija podía no caminar, podía no hablar, podía no atarse los zapatos, bueno, muchísimas cosas que podía ya no hacer y uno vive con esa incertidumbre. Pero entonces, diga lo que uno vivía en la UCI. Cada día trae su afán. Un día a la vez, para vivirlo en intensidad. Entonces, así como uno llegaba a la UCI y celebraba cada gramo ganado, cada logro obtenido, así es posterior a eso cuando ellos estén en casa. Cada hito de desarrollo que ellos alcanzan es una bendición. Tener paciencia, porque probablemente, pues en mi caso, mi hija va muy adelantada en unas cosas, pero va en comparación a sus congéneres, o sea, a sus compañeritos, va atrasada. Pero es entender que ellos van a tener su propio ritmo, que ellos fueron creados y hechos de una manera especial y no, creo que también aplicaría para todos los hijos, pero en especial para ellos. Ellos van a su ritmo y ellos vinieron a hacer diferente este mundo. O sea, ellos con una sonrisa, alegran la mañana de cualquiera. Entonces, no, ellos son muy fuertes, son más fuertes de lo que uno cree. Y bueno, aprovecho y le doy las gracias a todas las personas que hicieron posible este espacio, porque sé que día a día trabajan por sacar adelante nuestros hijos. Sé que dejan sus familias, sé que dan el tiempo, dan mucho más incluso de los que deberían dar, y por eso vivimos las mamás y los papás y todas las familias prematuras. Les queremos dar nuestro agradecimiento, darle gracias a Dios por sus vidas y que les devuelva en infinidad de bendiciones todo lo que ustedes hacen por nuestros hijos. De verdad que gracias por elegir esta profesión, gracias por siempre estar, gracias por seguirse preparando para seguir dando lo mejor y no aceptar un no como respuesta cuando saben que se puede hacer algo más. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Realmente con el amor todo se puede, ¿no? Yo creo que es una lección de vida lo que estamos escuchando y darnos cuenta que Dios existe y el amor es grande.
Bueno, entonces en el chat tenemos personas que quieren hablar. Ingeniero, le damos la bienvenida a las personas que quieren compartir sus experiencias, por favor. Le damos muchísimas gracias a todos ustedes por participar en esta reunión, por tomarse este tiempo para charlar, para aprender de nosotros. Los invitamos a consultar más información en el blog de padres que tenemos en nuestra página web www.ascon.org.co y seguirnos en las redes donde estaremos dándoles noticias, cómo vamos avanzando, todo el apoyo que queremos entregarle a ustedes como padres de los bebés prematuros. Entonces, mi ingeniero, por favor, me da la apertura. Claudia y Caro, yo creo que ustedes son esas mamás que hablan por toda esa cantidad de madres a las cuales nos enfrentamos. Yo estaba hablando con Camila, que ha sido la persona que ha organizado todo esto para ustedes, y yo le decía, tengo el corazón en las manos. O sea, ustedes hablan y uno siente, por Dios, no les tocó fácil, no les toca fácil. Son admirables, de verdad, y como hablan de sus bebés, son bebés muy valientes, unos guerreros que salen adelante, pero no saldrían adelante sin su mamá, sin su papá, sin sus familias. Y yo creo que esto es lo que hoy aprendemos. Debemos tener muchísima más empatía cuando hablamos con ustedes. Tenemos que apoyarlas con psicología. No es fácil ser mamá de un prematuro, pero Dios sabe a quién le da estos hijitos, a quién le da estos ángeles, que son mamás muy valientes. Yo creo que se merecen un aplauso muy grande porque no ha sido fácil. Y gracias por tener esta valentía de compartir con todos nosotros, con cada una de las personas que han estado conectadas, hablar de sus experiencias, de algo tan privado que son las emociones. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería resaltarles esa labor tan bonita, no solamente a la doctora Ruth, sino también a todo el equipo de Ascon, a estas mamás tan maravillosas que me hacen recordar una etapa de mi vida, y es que, mamás, les tengo una noticia, y es que sus bebés también pueden ser igual de funcionales que cualquier otro. Yo soy producto de un muy bajo peso extremo. Afortunadamente, pues con semanas adecuadas, pero sí un muy bajo peso. Soy enfermera, magíster en salud pública, entregada al cuidado de los recién nacidos. Soy referente distrital para, um, para toda la ruta materno y pues ese componente neonatal que es tan valioso. Entonces, ánimo, que sus hijos sí, tenemos problemas para ganar peso, no somos los más hábiles de pronto siendo deportistas, pero hoy día compito en carreras de ciclismo. No soy la mejor, pero lo hago con todo el amor del mundo. Realmente ustedes son unas valientes. Se me quiebra la voz, me agua el corazón porque entiendo por todo lo que tuvo que pasar mi mamá cuando las escucho. Creo que es muy bonito todo lo que ustedes están hoy expresando acá. Nos llena de satisfacción por todo lo que estamos haciendo, porque sabemos que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, pero con mucho amor, para que todos salgan adelante, para que tengan los mejores desenlaces, y felicitaciones a todas las mamás que están en estos procesos, que no les ha tocado fácil, que van por el camino, y a todos los equipos de neonatología que trabajamos todos los días, hombro a hombro, noches, mañanas, días feriados, días en los que realmente pudiéramos de pronto estar un poco más con nuestras familias, pero que los dedicamos a la salud de los recién nacidos, y en especial pues a estos prematuros que necesitan tanto de mí. La verdad, cuando decidí hacer enfermería y decidí encaminarme, y la vida me puso en el camino de la neonatología,
no, la verdad no sabía mucho de mi historia y después mi mamá me la contó y la verdad que yo dije, no, las conexiones son impresionantes. Qué bonito haber conectado nuevamente con ese primer proceso, cuando pues hace 30 años era muy incipiente todo el tema del programa Madre Canguro, pero que en medio de todo, escuchar los relatos, por ejemplo, de mi mamá en este proceso, yo digo, las mamás son demasiado sabias, saben cómo hacer muchas cosas sin a veces tener todo el conocimiento. Entonces, ánimo mamá, sus bebés son igual de fuertes que cualquier otro, ahí tienen una experiencia después de 30 años de un muy bajo peso y un bajo peso muy, muy extremo, que también era como, no se va a criar, esa muchacha no va a engordar. La verdad no engordé mucho, sigo luchando un poco con temas de ganancia de peso, pero bueno, lo podemos aprovechar en cosas y canalizarlo en cosas bonitas. Entonces, ahí vamos, realmente felicitarlas y pues para ustedes una admiración total. Y gracias, doctora Ruth, por este espacio tan bonito, por hacer parte también del equipo de nosotros como trabajo distrital y gracias a todos los que hoy día podemos hacer parte de ese granito de arena para los bebés. Muchas gracias. Jessica, muchísimas gracias por tu experiencia. Jessica es enfermera líder a nivel distrital, o sea, una mujer inteligente, que ha estudiado muchísimo y que lucha por los niños en Bogotá. Jessica, gracias por hablarnos de tu experiencia y muy orgullosa de trabajar a tu lado. Gracias. Gracias. Bueno, el Hospital Militar se está tratando de conectar. Vamos a ver si podemos lograr la conexión. Me informan que desgraciadamente no se han podido conectar y lo dejaremos para otro escenario. Bueno, muchísimas gracias de corazón, como médico, como mamá y como mujer. Ha sido espectacular liderar esta charla. Dios las bendiga. Gracias a todos. Igualmente, amén. Muchas gracias por invitarnos. Cualquier otro espacio a la orden. Sabemos que esto es un día a la vez. Y hay que replicarlo. Yo creo que las mamás se merecen escuchar esto. Sí, Muchas totalmente. gracias. Bueno, Gracias, hasta Caro. luego. Gracias, Claudia. Gracias, Mary. Gracias, Ascom, por darnos esta oportunidad. Gracias, Camila. Bueno, hasta Gracias, Cami, luego. por la invitación. Muy amables. Feliz Gracias. día, gracias. Feliz día, Hasta Dios les luego. bendiga. Chao.